Bien, Darío, tú te has abocado a una parte de estos materiales que yo les he enviado. Dame tu apreciación, porque es la primera vez que has tenido oportunidad de tomar contacto, o ya tienen antecedentes en tercero, antecedentes en segundo o en primero. No, 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 no. No, es la primera vez y para los tres es la primera vez. Al principio la verdad que estaba re perdido con lo que hablaba, con los temas de que hablaba el hombre este, y un poco se me aclaró cuando vi el video de los chicos de biología, Sí, que ellos también tuvieron, como que tuvieron segmentado el tema de la investigación, sí. y ahí como que se me aclaró un poco más el tema, y ya cuando vi específicamente el video que yo había elegido, ya sí, ya, 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 ya entendía qué es lo que hablaba, porque él como que da muchos ejemplos. Sí. Entonces ahí yo me re perdía. Por eso el cuadro conceptual yo considero que fue pobre, porque fue muy poquito lo que pude rescatar, porque me No, perdí en los ejemplos, se me iba. no, la primera vez que yo Ahora ya, les vi el trabajo, Darío, eh, pensé en una capacidad de síntesis enorme y quedé en silencio, que debe haber sido una semana, preocupada porque como no preguntaban más nada, y digo, bueno, voy a insistir. Y volví sobre ustedes y volví sobre, miren de nuevo, hagamos un resumen, porque me temí que la operación lógica y la operación analítica podía estar perfectamente desarrollada, pero no lo transparentaba los esquemas que ustedes habían hecho en la plataforma 2.0. Eh, sí, y de repente me surgió la duda. Y ustedes a confesión de partes, yo volví a insistir porque que la volvieran a mirar y que pudieran mirarlo a los compañeros. En realidad ellos están mucho más adelantados que ustedes. Yo soy la profesora que conduce la parte general de la formación en biología, como también lo hago en historia, y ellos ya habían hecho este ejercicio. Me sirve que ustedes lo pudieran ver porque eh, era una forma de animarlos a volver a mirar y a rever, porque sí, tienen toda la razón, sí se va en ejemplos, está plagado sí, de... sí, 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 a mí el video, yo lo primero que hice fue ver el video ese de los chicos de biología, que no sabía de qué se trataba, y ahí sí me aclaró todo. O sea, Sí. ya, ya después ya sabía de lo que hablaba, por dónde se iba, cuando daba ejemplo y se iba por las ramas, ya sabía de qué se trataba. Eso no, te tomas la parte que te sirve. ¿Cuál es la parte que te ha tocado a ti, Darío? ¿Con cuál has trabajado? ¿Cuál es La parte de la etnografía, bien? ¿Qué nos de la puedes etnografía, decir cuando habla de la etnografía. ¿Cómo? qué nos puedes decir con relación a la etnografía? Bueno, él habla que la investigación cualitativa, refiriéndose a la etnografía, se toman mucho lo que son las cartas, las notas, las anotaciones que uno hace. Un ejemplo que me quedó mucho fue de la isla de Bali, de la pelea de gallos, donde el autor habla de que los gestos, por ejemplo, un guiño, en esa actividad un guiño no es lo que es un guiño en otra conversación, un guiño es más, o sea, tiene otro significado, ¿sí? Voy a poner un ejemplo, por ejemplo, en un juego de cartas, donde los gestos tienen su significado. Bueno, y eso me quedó mucho también, bueno, después sobre las mafias de Colombia, que tenían su conexión con Al Capone y eran como eh, grupos que estaban por fuera de lo que es una sociedad normal, y también eran estudiados esos esas formas de manejarse de esos grupos. También, bueno, eso es lo que más rescaté. Es lo que más rescata. Bueno, por ejemplo, esto que tú dices de la etnografía, a nosotros nos permite leer el aula.
y leer el aula y los significados del aula, porque uno hasta que no está en terreno, no puede comprender la ecología del aula, es decir, cómo se comportan los alumnos, qué tipo de agrupamiento Claro, uno tiene, cuáles son los códigos con los que ellos se manejan. los códigos, sí, Tú dices bien, ellos se pueden mirar entre ellos y eso puede tener un mensaje hacia vos. Se miran entre sí. ellos y vos, tú no sabes si es de aceptación, si es de rechazo, qué código es que están manejando, pero entonces necesito descifrarlo, porque no voy a poder ingresar, no voy a poder trabajar con ellos si yo no entiendo los códigos en los que ellos están comunicándose. Claro, sí, 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 sí. Sobre todo porque tienen un contexto que nosotros podemos tener porque somos de una misma provincia, capaz que nos toca ser parte del mismo barrio, pero no necesariamente por etapa etaria los códigos son completamente distintos. Es decir, Totalmente claro. los códigos de aceptación, los códigos de rechazo, las comunicaciones entre ellos, intergeneracionales, es decir, son completamente distintos los códigos que manejan entre ellos para comunicarse o para comunicarnos. Vamos a suponer, uno le pide una apreciación sobre lo que están mirando o la pizarra o un ejemplo. Y normalmente utilizan una serie de palabras o neologismos para expresarse y uno queda mirándolo, es decir, no es el lenguaje apropiado de la ciencia, pero aproximativamente ellos están en la comprensión de lo que está sucediendo en el aula. Bueno, nos permite esto y el relevamiento que nosotros hacemos etnográficamente tiene que ver con registros que llevamos al aula, con las entrevistas que hacemos con el propio alumnado y con las entrevistas hacia el docente y la estancia nuestra, porque el hecho, y esto lo habrás visto en este investigador que insiste el hecho de que nosotros nos apersonamos y comenzamos a pasar tiempo, porque eso es lo que nos va a permitir esta comprensión, pasar tiempo con ellos y los registros, y la intervención o la participación activa de aquel al cual yo le estoy investigando, relevando información, porque necesito la interpretación, que esto es la diferencia. Hacemos hincapié en otra rama o en otra forma de investigar que ustedes la tienen por formación, que es el campo de la formación disciplinar fuerte y es la investigación científica. Es decir, a los hechos que ustedes abocan a la formación, ustedes no los interrogan, no les preguntan a las sustancias. No hay respuesta por parte de las sustancias se comportan y nosotros describimos el comportamiento del fenómeno que está en ese momento presentándose en laboratorio y no le pedimos opinión, no hay manera de interrogarlo, ¿sí? Y lo que sí seguimos pasos muy acotados a la ciencia, porque ese fenómeno ya fue trabajado y estudiado por fuera de lo que implica lo áulico, por fuera de lo que implica la institución educativa, en laboratorios científicos, donde se produce conocimiento con otra intencionalidad que no es la circulación de la escuela, nosotros los tomamos y los traemos y los convertimos en contenido, pero condición sine qua non, ustedes no le interrogan a la sustancia, no interrogan a los líquidos, al comportamiento que ellos tienen, sino simplemente lo describen, porque esa es la cuantitativa. En cambio nosotros no, al trabajar con la cualitativa y a tener este aporte de la etnografía, vamos sobre los sujetos investigados, porque necesitamos saber el significado en ellos, que es esto que tú rescatas. ¿Sí? ¿Qué otra cosa, Darío? Hola. ¿Cómo? ¿Qué otra cosa te ha quedado de lo que tú has trabajado? No, y en cuanto a eso, lo que usted decía del tema también, cuando ya al final ya él habla de las, ya en la escuela específica. Perdón, Darío, un segundo, ya apareció para mí, yo lo voy a poner a actualizar, van a pasar unos minutitos más y se va a cortar, ¿sí? Yo lo actualicé a que pasen no 30, sino 40, es decir, en unos minutos más va a bajarla y ustedes recurren nuevamente al link para poder ingresar. ¿Sí, Darío? Uh-huh. Que al final ya del video él habla del tema de, ya se introduce en el tema de la escuela, como usted decía. Y Hola. Hola, Fernando. ¿Se me escucha?
Sí, pero no te podemos ver, Fernando. ¿Dónde estás? O sea, hola, profe, buenas noches. Yo hace rato que lo estoy escuchando, pero parece que el internet está andando muy mal y solamente me permite escucharlo, pero no permite que yo los vea No nos puedes ver, pero tampoco. sí nos puedes escuchar, pero tampoco te podemos ver, Fernando. Claro, Bueno, pero los escucho ambos. perfectamente. Fernando, capaz que en la próxima entrada puedas ingresar mejor, porque ya van a ser casi cerca de las 10 de la noche y a veces se pone más expedita, digamos, la línea. Vamos a pensar, Darío, que va a ser mejor la próxima entrada. Claro. Fernando. Bien, veníamos a donde Darío. Dices que él ingresa a la escuela y habla de la escuela. Sí, habla de los grupos, de cómo se conforman los grupos y de las formas de comunicarse de los alumnos, de los chicos. Que también, bueno, obviamente se estudia eso, la investigación cualitativa se aboca a eso, eh, para, bueno, el profesor mismo también trata de ir viendo las actitudes de cada uno de sus alumnos. Yo creo cuando están en grupo, cuando están de a dos, cuando están solos, cómo actúan, cómo se manejan, eh, por el mismo, eh, por el mismo diálogo quizás entre profesores que preguntan, che, ¿cómo es este alumno? ¿Cómo es este grupo? ¿Cómo trabaja con vos? Es donde se va un poco investigando y pudiendo para tratar de, de no estar tan afuera, digamos, del grupo, o sea, para poder integrarse al mismo grupo de alumnos, para poder manejarlos. Es fundamental Eh, para... Sí, sí, Darío. ¿No? ¿Qué es lo que el hombre este al final menciona también un poco de eso, el ya tema referido prácticamente a la escuela? Sí, exactamente. Sí, porque la estancia nuestra básicamente se inicia, para ustedes se va a iniciar con algo que más adelante vamos a trabajar como estrategia, desarrollando la capacidad para ustedes, que es para hacer relevamiento de la información de la institución a la cual van a integrarse, que ustedes comienzan con entrevistas a personajes clave dentro de la institución, que cumplen funciones muy específicas como el directivo, como el maestro secretario, como el propio El preceptor, preceptor, el la profesor, ordenanza. el profesor del aula, porque todos ellos forman parte de este microsistema que ustedes desconocen, porque por más que nosotros vivamos Claro. a una cuadra del establecimiento, no somos parte integrante de esa cultura. ¿Sí? Ah, No sabemos si llegan a tiempo, no sabemos si forman para alzar la bandera, es un ceremonial común, pero en una de esas, esa escuela tiene otra forma de operativizarlo. No sabemos si inmediatamente recurren a las aulas o si se quedan y dónde se quedan, porque todo eso, ese tipo de movimiento que para ellos es natural, para nosotros no es extraño. Y es claro. que fundamentalmente nos facilita una vez que la conocemos, por eso ustedes llevan un tiempo. Es decir, bajan a las instituciones educativas con un tiempo para hacer todo este tipo de trabajo y para comenzar a familiarizarse con la cultura de esa escuela y con que los alumnos los puedan comenzar a ver y que los vean con frecuencia y que los puedan identificar, así como ustedes dicen hace un momento, usted no sabrá quién soy yo, pero yo sí sé quién es usted, porque tú eres parte de la cultura del Maldoni, donde y esto es parte de los códigos que maneja el alumno entraba en primer año y avanza en segundo y comienza a mirarlo a cuarto. Y comienza a mirar quiénes son los que frecuentemente dicen, bueno, ahí están los profesores de cuarto, estos son los de tercero, les espera tal cosa en cuarto y a veces eso genera ansiedad o no, o te va a tranquilizar. Esto es leer los códigos, saber leer los códigos de las instituciones y poder decir, bueno, llegamos a cuarto, ya estamos en cuarto y de repente ella no sabe quiénes somos nosotros, pero nosotros sí sabemos, bueno, esto es parte de la cultura. Entonces, sé a qué hora ingresan, sé cuáles son los cursos que ocupan, sé el año en el que me va a tocar estar,
trabajando con ese profesor, sé cuáles son sus particularidades, cómo se maneja, cómo se comunica con el alumnado. Todo esto es parte de una cultura, que si nosotros no nos adentramos en ella, ustedes no hubieran llegado a cuarto, porque te impediría. Sí, El hecho de que yo asista de 7 a 10 o de 7 a 12 de la noche y sea una cuestión de ingreso y salgo, y no hablo, no me comunico, no sé quiénes son los que me rodean. ¿Y qué va a impedir? Simple, nunca vas a saber la información que no siempre es decodificada por los canales normales. No vas a saber si mañana vas a ir de vicio porque ese día ha sido suspendida la actividad, no sabés y no sabés. Entonces, si no te adentras adentro de la cultura de una institución, comienzas a perder información y a perder los contactos vitales que te permiten a vos comunicarte, simple comunicarte y poder ser efectivo, porque el tema no es que yo, además de saber si ingresan temprano, quién es la profesora del aula, si esos alumnos ya la tuvieron en otras materias, si hay profesores que los conocen a los chicos, implica la efectividad que yo pueda tener en el aula. Una vez que yo ya ingreso y comienzo a comunicarme con el alumnado me ve frecuentemente en la institución, va a intentar comunicarse, es un comportamiento humano, me llama la atención, voy hacia el que me llama la atención y le comienzo a preguntar, ¿ustedes quiénes son? Los trae la profesora Lorena, van a ser nuestros profesores, y comienzan a generar una empatía, porque lo primero que tengo que generar, lo que no se genera, y esto lo digo porque esto se dice cuando se trabaja en vivo y en directo, en terreno con ustedes, no puedo generar indiferencia, es decir, que no sepan quién soy, que no sepan que me llamo Darío, o que me llamo Luciana, que no sepan que si vivo cerca o lejos, que, porque la indiferencia va a impedir más aún todavía que yo pueda adentrarme en la función que tengo que cumplir, o en la tarea que yo me he propuesto, que es enseñar, ¿sí? Les puedo agradar o les puedo desagradar, porque les puedo recordar a alguien o no, o les pueda caer de 10, y de eso va a depender mi proximidad hacia ellos, mi aproximación, mi cercanía. ¿Entraste, Luciana? No, no, el ruido. Y eso me va a permitir a mí, me va a facilitar muchísimo la tarea, ¿sí? Entonces, esas son una de las cuestiones que nos permite. Además, vamos a saber cuántos son, de qué familias provienen, si tienen hermanos dentro del mismo establecimiento, una serie de datos que a mí me los va a dar esta forma de relevar. También voy a formar estadística, porque nada me impide que yo pueda utilizar un tipo de entrevista etnográfica a la cual no le vaya a poder sacar otro beneficio que también puedo tener estadísticamente, saber cuántos son, cuánto alumnado tiene el establecimiento, cuántos están en ese ciclo educativo, cuántos están aprobados, ¿sí? Porque para la época en la que nosotros bajemos a las aulas, ellos van a estar más o menos a la misma altura y con la misma experiencia nuestra, ¿no? Los alumnos en este momento están a distancia igual que ustedes. Y vamos a tener, se va a cruzar la problemática y en estas entrevistas que vamos a tener, vamos a comenzar a mirar cosas que les permitan a ustedes leer la realidad de lo que les ha pasado a ellos como nos está pasando en este momento a nosotros. Es decir, para nosotros sabemos perfectamente que esto es un campo que se trabaja en las aulas. Esta es nuestra aula, este es nuestro espacio, este es el homólogo al que tendríamos en Maldones. Y ellos está pasando exactamente igual, se están comunicando, el Ministerio ha decidido que hay canales que son prioritarios y